Para nosotros es un gusto contar con su presencia en este espacio que hemos diseñado para compartir desde nuestra experiencia el conocimiento que hemos adquirido. Adicionalmente, agradecerles a cada uno de ustedes por la confianza que depositan en nosotros, en este proceso formativo que estamos desarrollando. Mi nombre es Juan José Reyes. Soy microbiólogo industrial y parte del área comercial en Bioanálisis Farmacéuticos, o más conocidos en la industria por ustedes como BIFAR. Nosotros somos un laboratorio dedicado a prestar servicios de control de calidad microbiológico en las diferentes industrias, tales como la industria farmacéutica, veterinaria, cosmética, hospitalaria, de aseo y desinfección. Nuestro conocimiento se respalda en más de 17 años de experiencia y trayectoria en el mercado nacional e internacional. Nuestro laboratorio se encuentra ubicado en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuestra gerente general, Claudia Gómez. Ella es microbióloga industrial, fundadora de nuestro laboratorio y especialista en manejo integrado del medio ambiente. Adicionalmente, participante del programa de desarrollo empresarial y formación empresarial para la productividad. Igualmente, participó en programa de líderes globales de la Universidad de los Andes. También nos acompaña nuestra directora, Natalie Moreno. Ella es microbióloga industrial y especialista en gerencia de la calidad y auditora en 3 diferentes sistemas, como lo es el ISO 9001, 45001 y 14001. Adicionalmente, cuenta con más de 7 años de experiencia y trayectoria en la industria farmacéutica. Bueno, les cuento. Adentrándonos un poco en nuestro tema, les comento a aquellos que nos acompañan por primera vez la dinámica que manejaremos en nuestro webinar. Consiste en que nuestras expositoras iniciarán su presentación de corrido y quienes tengan preguntas las pueden dejar en el chat, indicándonos su nombre, empresa y la inquietud que tengan. Al final del seminario, abriremos un espacio para leer las preguntas y seleccionaremos las más comunes o las más relevantes para resolverlas. De igual manera, les recomendamos que estén muy atentos al chat, ya que estaremos enviando información relevante por este medio y un link para una encuesta, la cual agradecemos profundamente diligencia, ya que es muy importante para nosotros saber su opinión y retroalimentación y además tener todo su conocimiento respecto a nuestros temas. Con su opinión seguiremos mejorando estos espacios de crecimiento conjunto. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestras ponentes. Doctora Natalie y doctora Claudia, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenidas. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta webinar. El día de hoy, pues daremos inicio a nuestra 10ª webinar del año, dando una pequeña actualización de lo que nos va a hablar la farmacopea del próximo año. En compañía mía se encuentra la doctora Claudia Gómez, gerente general de la compañía. El día de hoy iniciaremos esta webinar hablando básicamente qué es la USP. Entonces vamos a empezar con los conceptos y es nosotros por qué no pasamos en la farmacopea. Entonces, la farmacopea, digamos que es el mecanismo utilizado para poder, es la herramienta que se utiliza para mejorar la salud global a través del establecimiento de estándares de compuestos para compuestos biológicos, de fabricación farmacéutica y de otros campos. Básicamente, esto nos va a dar todas las normas de referencia para que precisamente sepamos cómo y todos quedar, digamos, engranados de cómo se deben hacer estos procesos. Sabemos y conocemos que tenemos 3 farmacopeas que son la base, la que es la americana, la cual nos cubre todo lo que es América, la europea o la británica, que es lo que nos cubre toda Europa, y la farmacopea japonesa, que es la que nos da la base en Asia. Las 3 farmacopeas ya se encuentran globalmente armonizadas. Hay que recordar y tener muy presente que la farmacopea después de la pandemia manejamos de la siguiente manera. Ya veníamos trabajando que era USP 44, 45, pero después de pandemia la USP cambió. Ya se maneja anualmente y se identifica por el año. Entonces, en este año tenemos USP NF 2023. Esa es la que se encuentra rigiendo actualmente. ¿Cómo se constituye la farmacopea? La farmacopea se constituye en pruebas y valoraciones generales, la información general y ya lo que estamos hablando de lo que son los suplementos dietéticos. ¿Qué vamos a ver en cada uno de estos capítulos? Entonces vamos a ver, lo primero es los requisitos generales, los equipos para hacer las diferentes pruebas, las pruebas microbiológicas que va a ser nuestro enfoque principal en esta webinar y las pruebas de valoraciones
biológicas, físico-químicas y químicas. Ahora bien, en las pruebas microbiológicas, y es importante que recordemos que como lo hemos hablado a través del 2023, tenemos clasificar nuestros productos en dos tipos. Entonces, productos no estériles y productos estériles. Como dije al principio, básicamente la USP es nuestra herramienta que nos va a permitir conocer los requisitos que necesitamos cumplir a nivel de calidad microbiológica de estos productos. Es importante tener presente cuáles son los capítulos que nos acuñen a esta misma. Entonces, como podemos ver, para los productos no estériles se separan de dos maneras. En productos no estériles tenemos dos subtítulos, el de recuento microbiológico y el de identificación de patógenos. Entonces, en el recuento microbiológico vamos a basarnos en el capítulo 61, 610, capítulo 1111, 2021 y 2023. Como pueden ver, cada uno de estos capítulos nos va a dar unos lineamientos de calidad que tenemos que cumplir. Es importante porque muchas veces nos preguntan en nuestras asesorías, ¿yo de dónde saco las especificaciones microbiológicas? Para los productos no estériles, de acuerdo a la vía de administración, siempre podemos contar con el capítulo 1111, que es lo que precisamente nos habla de eso, los criterios de aceptación para preparaciones farmacéuticas. ¿De qué van a depender? De la vía de administración. Adicionalmente, tenemos los capítulos que nos hablan de la identificación de patógenos, que sabemos que un producto no estéril tiene unos límites permitidos de contaminación, hay ciertos patógenos que no se pueden tolerar. Es por esta razón que tenemos los capítulos 60, 62, el 1111, y es importante que acá quiero resaltar un capítulo que es el 1113. ¿Por qué? Porque a nosotros en el capítulo 62 nos habla y nos explica identificación de patógenos, pero no solamente es identificarlos, o sea, detectarlos, también es identificarlos. Nosotros poder saber a través de pruebas bioquímicas o ya más avanzada a través de pruebas moleculares si sí corresponde el patógeno que estamos tratando de identificar. También hay que tener presente que en la parte de identificación de microorganismos también tenemos capítulos que nos dan herramientas o nos permiten visualizar cómo hacer ese control microbiológico. Para eso tenemos el capítulo 11-15 que nos dice qué tenemos que controlar durante el proceso. Ya para productos estériles tenemos, obviamente, la prueba de esterilidad, que ya nos están hablando el capítulo 71, el capítulo 1071, 1113 y 1208. Todos estos capítulos me van a poder permitir controlar los productos estériles, darme los requisitos que deben cumplir a nivel de calidad. También estamos hablando de las endotoxinas que van asociadas a la prueba de esterilidad. Recuerden que un material estéril también debe ser un material libre de endotoxinas, pero acuérdense que la endotoxina no es que haya ausencia, sino que debe cumplir los límites de endotoxina. Gracias, Natalie. Buenas tardes a todos. Un placer poderlos acompañar en este espacio tan enriquecedor. Vamos a continuar con la importancia de los controles microbiológicos en los procesos de producción. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos con estos controles? Entonces, así como lo dice, es el control de calidad que permite identificar, cuantificar y evaluar los microorganismos presentes en el producto o ambiente. Se realiza mediante el uso de técnicas de muestreo y análisis para siempre cumplir con un requisito de la normativa. En este caso, nosotros que estamos enfocados en el área farmacéutica, vamos a hablar siempre, por lo general, de la farmacopea de los Estados Unidos. De esta forma, control de calidad microbiológico final y en proceso nos va a dar garantía de la calidad, seguridad e integridad en el producto final. ¿En qué lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar nosotros, como bioanálisis farmacéuticos, a la industria farmacéutica, línea humana, veterinaria, en la industria cosmética, en la industria hospitalaria y en la industria de productos de aseo y desinfección. Ahora, el control microbiológico. El control microbiológico abarca muchas variables,
Aquí las vemos, las vamos a mencionar, que es el diseño y mantenimiento de las instalaciones, herramientas y utensilios, influencia de áreas adyacentes, efectos de las estaciones del año, agua para procesamiento y limpieza, limpieza y sanitización de las instalaciones, equipo de contacto no relacionado con el producto, validación, flujo de productos y materiales, higiene y vestimenta de personal, componentes de envasado primario, materias primas, ingredientes farmacéuticos activos, procesos de fabricación y llenado, mantenimiento y limpieza del equipo, prácticas y capacitación del personal, condiciones de almacenamiento, sistema de acondicionamiento de aire HVAC, diseño del equipo, flujo del personal. Todo esto nos está contribuyendo a una calidad microbiológica de nuestros procesos y ambientes de producción. Por lo tanto, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta para obtener un producto de óptima calidad. Bueno, vamos a empezar con uno de los más importantes, que es el muestreo microbiológico de ambientes, ya sea por la técnica de sedimentación o aire activo. Se evalúa la calidad microbiológica de los ambientes determinando la presencia de bacterias, mohos y levaduras, comparándose frente a una clasificación de áreas. ¿En qué se diferencia aire activo y sedimentación? Con el aire activo estamos tomando un volumen conocido de aire. Normalmente es un volumen que se recoge en 5 a 10 o 20 minutos, dependiendo del equipo que utilicemos. El volumen normalmente sugerido por la farmacopea es de 1 litro o 1 metro cúbico. En este caso, nuestros equipos en BIFAR contamos con este tipo de equipos que ustedes pueden ver en la imagen, que son de doble cabezal. ¿Qué quiere decir? Que colocamos simultáneamente el medio de cultivo para mesófilos, el medio de cultivo para mohos y levaduras, y tomamos la muestra en 5 a 6 minutos. Es una ventaja importantísima para este tipo de tecnologías y de procesos, porque normalmente los equipos que conocemos en el mercado convencional es de un solo cabezal. Quiere decir que primero nos toca poner un medio de cultivo que normalmente se toma en 10 minutos y luego el otro medio de cultivo por punto. Quiere decir que va a abarcar demasiado tiempo, un muestreo que, pues dependiendo de sus números de puntos, pues va a llevarse su tiempo. Esto es una ventaja de este equipo que nosotros poseemos. Bueno, ¿qué hacemos con ese metro cúbico? Lo llevamos a incubar y lo que estamos haciendo es medir la calidad del aire de nuestro HVAC, de nuestro sistema de aire como tal y nuestro diseño de áreas. Este muestreo debe hacerse inmediatamente después de que sea aprobado el conteo de partículas no viables y una vez este esté aprobado, ahí ya empezamos a hacer el método de aire activo. ¿Por qué no se puede antes? Porque si no está aprobado el conteo de partículas no viables, quiere decir que va a tocar otra vez hacer modificaciones, ya sea en las salidas, en los suministros, en las presiones, en la rheología como tal del sistema, y obviamente eso va a alterar todo y el resultado del microbiológico ya no sería representativo. Es por eso, esa es la razón de que se deje de últimas cuando se está calificando un sistema de aire. Ahora, únicamente nos está evaluando esa parte. En cambio, lo que es la técnica de sedimentación, a diferencia de esta de aire activo, es que únicamente estamos valorando cualitativamente la calidad del aire durante un proceso operativo. ¿Qué quiere decir? Que ya en un proceso operativo no solamente está el sistema de aire en nuestras instalaciones, sino que también está el personal, instrumentos, equipos, una cantidad de variables adicionales que siempre van a ser parte de nuestros procesos. Es decir, que un resultado de aire activo me sirve para una cosa, además porque los periodos que se hagan en reposo para no tener las otras variables, únicamente evaluamos aire, y en sedimentación sí evaluamos todo el proceso operativo. Lo sugerido por la farmacopea es que esta sedimentación se realice entre 4 a 5 horas. Es decir, ambas técnicas se deben hacer. Adicional, se hace el muestreo microbiológico de superficies. A través de la técnica de hisopado o caja Rodak, se estima la carga microbiana en una superficie. Además, se pueden identificar microorganismos indicadores como los coliformes totales. Ambas técnicas son avaladas por la farmacopea. Bueno, normalmente la placa Rodak pues la utilizamos en superficies regulares y los hisopos los utilizamos en superficies irregulares o también en superficies regulares. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos en BIFAR? Es que además de la tecnología, buscamos también insumos de muy alta calidad, como son este tipo de hisopos,
que son italianos y que vienen con unos estándares de calidad óptimos, con la finalidad de que no vaya a haber nunca un resultado interferente como falso positivo de pronto con uno de nuestros equipos, instrumentos que tengamos de pronto, por ejemplo, una tapita. Normalmente las tapitas de los tubos de ensayo se suelen romper después de varios usos y eso uno no lo detecta a simple vista normalmente. Y ahí que nosotros preferimos adoptar este tipo de insumos que son de un solo uso, desechables y con óptimas condiciones de calidad. Ahora viene el muestreo microbiológico del personal. Así como en el muestreo de superficies es esencial los coliformes, aquí en personal también. Normalmente hay, digamos, instituciones o establecimientos que dicen, no, pero yo quiero solo mesófilos, mohos y levaduras. Nosotros sí lo aconsejamos, los coliformes, porque es que el indicador de contaminación o malas prácticas de higiene son los coliformes. Y los coliformes hacen parte de nuestra flora normal, además de que también hace parte de los puntos de drenaje de agua o de implementos de aseo en malas condiciones. Por eso es que es importante. Si una persona entra sin lavarse muy bien las manos, puede estar transmitiendo o llevando a unas áreas asépticas los coliformes, y acuérdense que entre los coliformes está la famosa E. coli, que ese es el indicador número 1 de contaminación también por la farmacopea. Bueno, entonces quería hacer ese paréntesis para que lo tengamos en cuenta tanto para superficies y personal, es muy recomendable hacerlo. Ahora, al ser los directamente involucrados en el proceso, el personal, es importante la evaluación de la carga microbiana que los preparadores puedan agregar exógenamente a los productos, preparaciones, metodologías, entre otras. Es decir, debemos nosotros, lo sugerido, hacer primero un muestreo microbiológico antes del lavado de las manos, luego después del lavado de manos. Con eso que hacemos, estamos evaluando que la carga microbiana sí se baje con el procedimiento y con los productos que estamos aplicando para este proceso. Si nosotros no evaluamos el antes, pues ¿cómo podemos decir si es eficiente o no? Lo ideal es que ese proceso se haga con las manos tal cual la persona cuando viene de área negra, que se supone que tiene una buena carga microbiana, que se haga un buen conteo, y ya después si se toma la muestra después del lavado y se supone que ahí ya debe estar la reducción, debe estar notoria. Eso es importante que lo hagamos así para evaluar nuestros procesos. Adicional, se hacen guantes durante el proceso y se hace uniforme dentro del proceso también, para que también lo tengamos en cuenta. Y adicional, hay otro que es el de postura de uniforme. Eventualmente también hay que hacerle ese muestreo microbiológico para confirmar que la persona, tanto en su postura como en el porte de su uniforme, lo hace de manera correcta. Ahora vamos a hablar un poco de los llenados asépticos. Aquí hay dos frentes: el llenado aséptico para la industria, que es la simulación de un envase, pero con medio de cultivo. Normalmente se sugiere mínimo 3.000 unidades o las que el establecimiento normalmente envase. Importantísimo, este proceso es súper importante, porque ahí evaluamos si todo el lote efectivamente, con todos los procesos que involucra una producción, si dan un producto estéril para todas las unidades. Y para lo que son llenados asépticos en centrales de mezclas de medicamentos y radiofarmacias, lo que realmente hacemos con los llenados asépticos es validar al preparador. Ahí en ese caso, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer el llenado aséptico en cada una de las áreas de preparación, con cada uno de los preparadores y por triplicado, porque es una validación. Entonces, la prueba microbiológica fundamental llevada a cabo para evaluar las condiciones de esterilidad de una preparación magistral estéril a través de un medio de cultivo, dando como resultado final el cumplimiento o no de la calidad de elaboración de productos estériles. Normalmente este se hace con caldo-cazoy para lo que son las centrales de mezclas de medicamentos y radiofarmacias. Si la persona no está validada, no puede preparar. Adicional, vienen lo que ya son los controles microbiológicos de producto terminado. Entonces, tenemos la prueba de recuento microbiológico para los productos que no son estériles y la prueba de esterilidad. Determina si un producto o preparación cumple con una especificación establecida de calidad microbiológica, sea estéril o no, según aplique. Todo siempre bajo la norma. Las precauciones para evitar la contaminación se deben tomar de modo tal
que no se propicie la presencia de algún microorganismo que pueda afectar la prueba. O sea, todo lo que sea la técnica debe ser también con personal calificado. Nosotros en nuestro laboratorio calificamos a nuestro personal antes de que procedan a hacer este tipo de pruebas que son pues, definitivas para dar aprobación o no a un producto. Y no solamente eso, pues tengamos también en cuenta que no solamente es como tal el producto, sino realmente quien lo consume. La idea es que nosotros todos estos controles microbiológicos lo tengamos muy en la conciencia, que son los que van a ayudar a evitar en algún momento un no deseado microorganismo dentro de un paciente, pudiéndolo afectar en su salud. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con los controles de microbiología. Adicional, tenemos la detección de microorganismos específicos. Dependiendo de las formas farmacéuticas o del origen o de las fórmulas de las preparaciones, también hay unos microorganismos específicos que los da la norma en la farmacopea. Y gracias a las pruebas microbiológicas que se han desarrollado, se puede determinar la presencia de estos microorganismos a través de medios de cultivo selectivos y específicos, sumado a diversas pruebas bioquímicas. Esos indicadores, esos microorganismos específicos, están tal cual listados en la farmacopea, dependiendo del tipo de producto farmacéutico que vayamos a analizar. Adicional, ya está la tipificación microbiana, que es no solamente el interés de encontrar un microorganismo indicador, como el de la diapositiva anterior, sino realmente cualquier microorganismo que tengamos en una caja, en un medio de cultivo que nos creció, poderlo tipificar y decir, es tal microorganismo con su nombre completo, su variedad de especie, con la finalidad de, primero, saber dónde se originó, es decir, de dónde viene, por qué está en este producto, por qué está en nuestro equipo. Y con esto, asimismo, también poder determinar cómo combatirlo. Esa es la importancia de la tipificación. Normalmente, esta tipificación se debe realizar cuando hay un producto contaminado, siempre, o cuando hay presencia de algún microorganismo dentro de nuestras cabinas o las áreas clase A, que es donde realmente estamos manipulando ya materias primas o productos. Logramos la identificación de género y especie del microorganismo a través de una investigación bioquímica y microbiológica especializada. Continuamos con Natalie con actualizaciones. Listo, muy buenas tardes. Entonces, retomando, ahora sí vamos a hablar de las actualizaciones que le tuvo la USP. Digamos que hay que tener presente que la USP va a hacer cambio en el mes de mayo, ¿sí? Pero eso no significa que todas las actualizaciones apliquen para el mes de mayo. Entonces, ya hay unas que son oficiales. Por ejemplo, ya es oficial en el capítulo 60, la prueba de Bucordelia cepacia. Recordemos que Bucordelia cepacia se ha vuelto un microorganismo de interés, dado que ha mostrado resistencia de antimicrobianos y de desinfectantes. ¿A qué producto se le recomienda hacer la prueba de acuerdo a lo que nos dice la farmacopea? Aquellos de inhalación o que incluya preparaciones acuosas para su uso, ya sea oromucosal, cutáneo o nasal. Básicamente el capítulo es un capítulo muy resumido de cómo hacer un recuento microbiológico, pero identificando Bucordelia. Es hacer la medición de la dilución 1 en 10, homogeneizar la muestra y ya identificar el microorganismo a través del agar selectivo de Bucordelia cepacia. Tener presente que aunque en el agar selectivo es un agar selectivo, el complejo Bucordelia es muy grande, entonces es importante la identificación posterior a la misma. Otro de los capítulos que tuvo actualización fue el capítulo 1231. Digamos que el capítulo 1231 habla todo lo que es agua para uso farmacéutico, pero hizo un cambio en el concepto la parte de carbono orgánico. En el carbono orgánico, recordemos que, digamos, el TOC nos va a medir carbono orgánico total. Todos los elementos que nosotros trabajamos en el laboratorio, en todos los envases, tienden a generar ese carbono. Entonces, para no tener estos lixiviados, lo que la farmacopea dice es que, uno, la muestra y su almacenamiento sea en el periodo de tiempo más corto que se pueda para poder analizar, ¿sí? Que este periodo sea lo más corto para
unos falsos positivos, es decir, que cuando medamos el carbono no sea de los lixiviados que nos da el envase, sino que sea propiamente de la muestra. También es importante que evaluemos el tipo de envase. Hay envases que ya vienen con su certificado de cuánto contenido de TOC tienen y si estos son aptos o no para esta toma de muestras. Hay que evaluar de que no vaya a haber ese desprendimiento de carbono y también hablaban de que hay que hacer una validación del envase en caso de ser necesario. Otro de los capítulos que fue ampliamente actualizado fue el capítulo 797, que nos habla de todas las preparaciones magistrales. Estas preparaciones son preparaciones estériles. Este capítulo cambió totalmente. Entonces, entre las cosas que nos dijeron es, ustedes tienen que cumplir 6 requisitos. 1, tienen que evaluar la contaminación microbiológica, es decir, evitar que el producto se vaya como un no estéril. 2, evaluar las endotoxinas bacterianas. 3, velar porque la variabilidad respecto al contenido previsto de los ingredientes sea mínima. 4, que no haya incompatibilidades físicas y químicas. 5, contaminantes químicos y físicos que se puedan dar o uso de ingredientes de calidad inapropiada. Entonces, este capítulo es la base de las preparaciones magistrales. En este capítulo la actualización fue tan profunda que básicamente lo que tomaron fue, no solamente usted me va a decir que su proceso es aséptico, usted tiene que demostrarme eso a través de cada uno de los pasos. Es por eso que hicieron mucho énfasis en la higiene del personal y como ya nos contó la doctora Claudia, es importante la toma de guantes de manos antes y después del lavado, porque es que ahí tú garantizas las buenas prácticas de higiene. Pero no solo esto, también complemento, dijo, no solo usted diga que se lavan bien las manos, también tiene que garantizar que hacen una correcta postura de su uniforme estéril. Por eso se debe hacer calificación del personal en el uso de la vestimenta, que esto incluye un muestreo microbiológico a esa postura. Dado que yo tengo mi uniforme estéril, yo me pongo mi uniforme estéril y tiene como preparador, yo debo garantizar que en la postura sigue manteniendo ese estatus de esterilidad. También hablaron de la capacitación constante y la evaluación de los procesos de limpieza y desinfección, que esto también, digamos que se hace mucho énfasis en la parte de evaluación de nuestra flora nativa y de la parte de nuestros desinfectantes. Obviamente los cálculos y las mediciones de las mezclas y muy importante y clave, se debe garantizar la técnica aséptica y esta cómo se garantiza a través de un llenado aséptico. La doctora Claudia nos acaba de decir, un preparador no puede preparar si no tiene esta calificación y ya nos explicó básicamente en qué consiste este llenado aséptico. Esta es la manera de que nosotros garantizamos que el proceso se está haciendo de una manera aséptica. Como el proceso se está haciendo de una manera aséptica, hay que mantener estas pruebas de esterilidad, ¿sí? Entonces tenemos que garantizar que el producto sigue siendo estéril. Entonces ya les voy a explicar más adelante que ya nos están hablando de categorías y cuáles categorías aplica la prueba de esterilidad. También tenemos que tener muy claro y una capacitación exhaustiva al uso de los equipos, toda la documentación relacionada. También toca hablar del filtro EPA y también es importante tener en cuenta que hablaron también de la parte del monitoreo ambiental, en donde el monitoreo ambiental tenemos que evaluar todo el tema de conteo de partículas viables. Ya la doctora Claudia nos acaba de decir y estamos también evaluando el uso apropiado de los principios activos, ¿sí? Entonces, donde cada principio activo nos debe garantizar que el proceso sigue siendo estéril. Entonces, ahí también nos vuelven a separar que dependiendo del origen de las materias primas, vamos a calificar nuestro proceso estéril. Entonces, si venimos de materias primas no estériles, nuestro llenado aséptico tiene que demostrar que, aunque vienen de materias primas no estériles, nosotros durante el proceso lo esterilizamos. O si vienen de materias primas estériles, que se mantengan estériles. Y obviamente todo lo del uso de movimientos de materiales y personal. Hablamos de las categorías. Entonces tenemos categoría 1, 2 y 3. Entonces, básicamente, ¿en qué se diferencian las
tres categorías. La categoría 1, estamos hablando de productos que su tiempo de almacenamiento en cliente es menor a 12 horas, es decir, que entonces su fecha límite de almacenamiento tiene que ser menor a 12 horas. O sea, donde yo lo voy a usar es menos de 12 horas para ambiente y menos de 24 horas para con refrigeración. Estos son productos de categoría 1. Estos productos, digamos que como su uso es tan corto, el riesgo de contaminación es más bajo, aunque eso no exime que el proceso no se haga en condiciones controladas. Digamos que los requisitos en este tipo de productos son más bajos porque la aplicación es prácticamente inmediata. Para los productos de categoría 2, ya estamos hablando de que hasta, su almacenamiento está de 12 horas, o sea, en uno es menor, este es de 12 horas, y que en ambiente y en temperatura de refrigeración de 24 horas. Es importante que, digamos, acá los requisitos son mucho más estrictos, ¿sí? Y que se debe garantizar que en ese almacenamiento el producto esté estable. Y los productos categoría 3. Acá nos hablan que ya son almacenamientos superiores, entonces ya estamos hablando de tiempos de almacenamiento de productos de 60 días para ambiente, 90 días para refrigeración y hasta 120 días para congelación. Estas dos categorías, digamos que los tiempos de almacenamiento son prolongados, por eso los requisitos de calidad son mucho más exigentes, pero la diferencia, además del tiempo, es que en la categoría 3 ya tenemos que incluir pruebas de esterilidad y endotoxina como control de calidad a los mismos. Esto es importantísimo. El capítulo detalla, es muy, muy detallado, entonces habla de que hay que calificar, capacitar, que incluso en las calificaciones no solo viene incluido el preparador, sino las personas, las supervisoras de ese preparador, porque tienen que garantizar que ellos saben también hacer el proceso. También nos está hablando de que los tiempos para realizar el mismo depende de la categoría, siendo categoría 1 cada 6 meses para la calificación, categoría 2 y 3 de 6 meses a 1 año. Pero lo más importante fue que durante el proceso de evaluación de la técnica aséptica que se hace a través de un llenado aséptico, nos dice, usted tiene que tomar monitoreo de su ambiente porque usted tiene que garantizar que usted siga operando en un ambiente ISO 5. Ok. También tiene que garantizarme que las superficies y toda la manipulación se hace asépticamente. Entonces usted tiene que hacer monitoreo de ambiente durante su llenado aséptico. Y adicionalmente que el personal no va a ser fuente de contaminación de este llenado y hacer todo el proceso de llenado aséptico. Todo esto para cumplir solo un requisito, y es que la técnica siga siendo aséptica. Si alguno de las muestras de superficie o de personal o el mismo llenado llega a dar un fuera de especificación, automáticamente la persona no queda calificada y el llenado es inválido. ¿Por qué razón? Antes veníamos acostumbrados en que, bueno, me sale un fuera de especificación en la superficie, pero el llenado me dio bien, entonces pasa. No, la farmacopea te está diciendo en este momento, no pasa por una simple y sencilla razón, y es que toda la técnica tiene que ser aséptica y el proceso tiene que garantizar un proceso aséptico. Entonces ya lo engloba en un todo donde se debe garantizar esto. Incluso el muestreo personal se hace al inicio y al finalizar, que muchas veces nos pasa que decimos, no, pero es que yo ya estaba manipulando, al final me va a dar contaminado. No, porque todo tu proceso debe ser aséptico. Entonces, al finalizar el proceso de llenado aséptico, el personal sí o sí se debe tomar. Todo esto, ¿para qué? Para la garantía de la calidad, de que todo nuestro proceso es acorde. Es por eso que estamos hablando de que vamos a cumplir, vamos a demostrar con esto el cumplimiento de procedimientos, vamos a prevenir y detectar errores y otros problemas de calidad, vamos a tener una evaluación de quejas y eventos adversos, toda la parte de farmacovigilancia, y cuarto, vamos a tener investigaciones y acciones correctivas apropiadas. Este capítulo está atado al capítulo 825, entonces también ellos nos estaban hablando de toda la parte de preparación
de fórmulas magistrales, dispensación y reemplazado, pero de radiofármacos. Hay que hacer acá una claridad. La farmacopea actualizó todo lo que fue el capítulo 797, pero como vemos en la imagen, dijeron vamos a evaluar y el 825 todavía no es oficial, digamos que por eso no se los compartimos, pero que sí están en evaluación de los mismos. Es importante porque porque muchos de nuestros procesos van asociados. Otro capítulo que actualizó, y digamos que más que actualizar, hizo una aclaración muy importante, y fue el capítulo 1227, que es todo el tema de validación y recuperación microbiológica. Entonces, partió de poder definir qué es una validación y qué es una aptitud del método. Entonces, dijo, todos los procedimientos que se hagan de acuerdo a los capítulos 51, que es prueba de eficacia antimicrobiana, capítulo 71 de esterilidad, de recuento microbiológico y la parte de microorganismos específicos ya se encuentran validados. No hay que hacer una validación. ¿Por qué? Porque ellos, como les hemos explicado, nos dicen la receta de cómo hacer las cosas. Ahora tú tienes que comprobar que esa receta se aplica a tu cocina. Entonces, ¿cómo yo mi procedimiento analítico lo aplico a mi laboratorio bajo condiciones de laboratorio? Es ahí donde entra la parte de la aptitud del método, porque aunque yo tengo las mismas condiciones que me está pidiendo la farmacopea, yo tengo que garantizar que esas condiciones se me mantienen tanto en el laboratorio como en el producto que yo voy a analizar. Y, ¿qué es lo más importante? Yo debo garantizar que voy a recuperar microorganismos. Pero acá hice una nota y una salvedad. Listo. Pero, ¿qué pasa con los productos que tienen actividad antimicrobiana intrínseca? Entonces, para esto, pero actividad antimicrobiana intrínseca, valga la aclaración, para un determinado microorganismo. Es decir, que yo ya sé que el producto sirve para matar Staphylococcus aureus. Entonces, dado que tiene esa actividad, digamos que la farmacopea dijo, el riesgo de contaminación va a ser mínimo, pero, y hay que tener una justificación sólida para decir yo por qué no lo recupero, pues porque me lo está matando automáticamente el producto. Sin embargo, esta actividad antimicrobiana debe ser directa del microorganismo. Yo no puedo asumir que porque tengo un antimicrobiano, es decir, tengo un antibiótico o un desinfectante, ya me va a matar a todos los microorganismos. No, yo les acabo de decir que básicamente la bucordelia por lo menos me genera resistencia y ahorita tenemos varias resistencias de microorganismos y tampoco tenemos un microorganismo que nos mate todos. Diferente cuando es determinado, o sea, es puntualmente ese microorganismo frente a los otros. En esta validación, ¿qué tenemos que garantizar? 4 cosas. Uno, que el método para neutralizar la actividad antimicrobiana, ¿sí? Entonces vamos a garantizar que no vamos a tener ningún interferente durante la prueba. 2, revisar para que podamos comparar la recuperación de eso. Entonces, ya lo validé, ya no tengo nada que me interfiera. Listo, ahora vamos a ver cuánto recupero. 3, evaluar microorganismos dañados, es decir, poner en las condiciones en que de pronto tengamos microorganismos de difícil recuperación. Nosotros como laboratorio tenemos que garantizar esa recuperación que nos va a dar lo más importante, la sensibilidad del método. ¿Qué tan sensible es mi método? Y 3, calcular cuántas unidades formadoras de colonia vamos a tener. Bueno, adicional a otras validaciones microbiológicas, tenemos lo que son las técnicas, así como mencionó Natalie. Por más de que la farmacopea nos dé una guía, sí o sí cada producto es diferente y por eso cada uno debe ser sometido a un tratamiento diferente, ya sea o dilución o neutralizantes, para garantizar la recuperación de una posible contaminación y no estar dando de pronto un falso negativo. Validaciones de procesos, pueden ser validaciones de procesos como cadena de frío, como el llenado aséptico, en fin, son procesos diferentes a lo que son ya las técnicas analíticas. Y tenemos las validaciones para un arranque de planta. Un arranque de planta se debe validar desde todo lo que es sistema de apoyo crítico, es decir, sistema de aire, sistema de agua, lo que son las instalaciones, es decir, controles microbiológicos de ambientes, superficies, validado. Si es una planta industrial, debe hacerse la validación de limpieza y desinfección, debe validarse los desinfectantes aparte, debe también calificarse el personal, debe validarse la postura de uniforme, debe calificarse los preparadores. Entonces, esto, el arranque de planta abarca demasiado tema,
para ya ahí sí ser aprobado ante el ente regulador. ¿Qué recomienda BIFAR? Hacer control microbiológico mensual de áreas de producción como mínimo. Es cierto que una parte de la farmacopea menciona, en especial para lo que son radiofarmacias o centrales de mezclas, que se pueden hacer con periodicidades de pronto de 3, de 4, hasta 6 meses, pero si nos remitimos al capítulo de áreas controladas, ahí es diferente. Y si nosotros tenemos áreas controladas o sistema directo clasificado, debemos cumplir con las especificaciones y las frecuencias de monitoreo de acuerdo a esa clasificación. Es importante tenerlo en cuenta porque eso depende del auditor. Cuando venga el auditor puede remitirse al capítulo de áreas controladas. Ahí en ese se sugiere como máximo una frecuencia mensual. Ya para casos de áreas estériles, sobre todo para industria, sugiere cada vez que se haga producción. También debemos tener claro que es importantísimo el control microbiológico del personal involucrado en los procesos, no solamente los que preparan o los que envasan, sino realmente las personas que ingresan a esas áreas asépticas. Tenemos auxiliares de aseo o pueden ser agentes de farmacia, cualquier tipo de auxiliar, desde que ingresen a las áreas asépticas, deben hacérsele los controles de personal, tal como se mencionaron hace un rato. Se deben hacer las validaciones de las técnicas microbiológicas para establecer el método de recuperación microbiana, esencial, que es lo de la prueba de aptitud. La identificación de microorganismos nativos. ¿Qué son esos microorganismos nativos? Son los que crecen y son propios de cada establecimiento. Son importantes, ¿por qué? Porque ellos son de tratamiento diferente, es decir, no sabemos si es una E. coli, no sabemos, entonces toca identificarlo muy bien para sí mismo, saber el manejo y saber dónde se origina y saber cómo erradicarlo. Ahora, el desarrollo de cartas de tendencia y control para el adecuado registro y seguimiento de controles microbiológicos. No solamente es hacer los muestreos y tener y almacenar ahí los certificados, no, lo importante es hacer el seguimiento del histórico que nos dé por cada punto. Recuerden que las validaciones lo que nos van a determinar son los límites de alerta, los límites de acción, y con estos y con el seguimiento por histórico podemos identificar si nuestras áreas se están comportando tal cual como se validaron. Bueno, eso era todo por hoy lo que les queríamos transmitir. Muchas gracias a todos. Aprovechamos para desearles una feliz Navidad, un feliz año para ustedes, para todos sus seres queridos. Para nosotros fue un gusto haberlos tenido en todo este año 2023 y esperamos que nos sigan acompañando en el próximo año. Ahora venimos con la sección de preguntas. Doctora Natalie, doctora Claudia, muchísimas gracias por esa exposición. Continuaremos con la ronda de preguntas y por ser nuestro cierre del año 2023, intentaremos extendernos un poco más para dar respuesta a la mayoría de preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con Daniela Labrador, quien nos pregunta ¿dónde podría adoptar las especificaciones microbiológicas para áreas blancas? Muy buenas tardes. Entonces, para las especificaciones microbiológicas de áreas blancas, nos remitimos al capítulo 11-16. Actualización en donde las especificaciones van muy de acuerdo al análisis de tendencia de lo que nosotros tengamos. También hay que tener presente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y obviamente lo que debemos cumplir de, digamos, en clase ISO 5, que debe ser ausencia, y pues ya las diferentes clases, pero ahí ya nos está hablando del límite de acuerdo a la tendencia. Muchísimas gracias, Natalie. Camila Guisao nos pregunta, ¿la validación de HVAC se debe realizar mediante sedimentación e impactación? Efectivamente, es decir, para el HVAC son partículas viables y no viables. Entonces, las no viables es como tal, son solo conteo de partículas, y las viables es por impactación. Adicional, porque se hace sedimentación para determinar nuestros límites de alerta, límites de acción para el control microbiológico durante los procesos operativos. Entonces, son importantes las dos técnicas, una no excluye la otra. Muchas gracias. Fabián Más nos pregunta, en validación de HVAC,
¿Es necesario especificar la ubicación de las placas expuestas en el muestreo de ambientes? Sí, sí es necesario especificar dónde se realizó el punto del muestreo de ambiente, porque en caso de algún fuera de especificación se puede hacer un análisis de cuál fue el impacto del punto. Perfecto. Shirley Hellblum nos pregunta, ¿el caldo que se usa para muestreos es caldo Letten con Twin o es el normal? ¿Cuál recomendarían ustedes para los muestreos? Sí es importante que tenga. El Letin tiene lo mismo, que es como un un neutralizador. Lo mismo tiene el Twin. El Twin hace el efecto también de neutralizante. El Letin, digamos que por los componentes que tiene adicionales o medio de transporte, es bueno, y también como el neutralizante ideal. Ese es el que sugerimos, o una fórmula ya, pues, digamos, similar, pero Twin 20 solo con el caldo, pues no es tan bueno como puede ser el leche. Muchas gracias. Melia Ayala nos pregunta, ¿cuál es el método más indicado para la toma de muestra de análisis de uniformes? Bueno, para muestreo de uniformes, las dos técnicas son aceptadas, tanto la placa Roda como el frotis con hisopo. O sea que el hisopo tiene una ventaja, que es que puede pasar por puntos, digamos, irregulares. Realmente un uniforme, uno lo que toma pues es la parte de aquí del frente, de las mangas. Entonces pues las dos técnicas son viables. Sin embargo, la ventaja para este caso en cuanto a la Rodac es que tiene la dimensión y se puede pues ya colocar pues la medida en cuanto al número de puntos que se tomaron y dar un resultado pues con una medida específica. Siguiente pregunta. Paula Mayorga nos pregunta, ¿en qué capítulo de la USP puedo encontrar los límites microbianos para preparados magistrales no estériles? Listo, Paula, digamos que el capítulo tú te puedes basar en el 1111, porque aunque son preparaciones magistrales, no estéril, la vía de administración aplique de la misma manera que como aplicaría para productos normales. Muchas gracias. Milena Navarro nos pregunta, después de la validación, ¿se debería volver a evaluar el preparador? ¿En qué capítulo podemos encontrar esta información? Bueno, como toda validación, siempre se debe hacer una verificación, es decir, se valida, y cuando se hace validación es por triplicado, pero las verificaciones es solamente una vez. Es decir, que una vez, si el preparador está en el mismo establecimiento, se aplica es por establecimiento. Si él está en el mismo establecimiento que hace un año, él hizo hace un año su validación por triplicado, ya completó este año, lo hace solamente una vez. Ya no es necesariamente esencial repetirlo 3 veces, porque aquí lo que se está haciendo es verificación del estado validado. Listo. Control de calidad nos pregunta, ¿qué parámetros se evalúan en la calificación del personal? Listo, entonces cuando estamos hablando de la calificación de personal, te lo voy a dar de dos maneras. La calificación de personal que yo ya hago a nivel de laboratorio puntualmente, ya lo vamos a hacer a través de pruebas ciegas, a través de distintos procesos que me garanticen que él está haciendo la parte analítica o de los procesos correctos. Entonces ahora me voy a la otra idea, que es a través de procesos. Si estamos hablando de calificación de personal, bien sea para lo que son preparaciones o sus derivados, sí hay que incluir lo que nos decía el capítulo 797, que es desde el uso de la vestimenta y correcta postura hasta la evaluación del proceso. Entonces, ¿qué parámetros tú te puedes basar? Y digamos que para todos se podría aplicar. De cierta manera, el capítulo 797, lo de la farmacopea, donde te dice claramente que debe tener un entrenamiento, una capacitación, un conocimiento de los procedimientos, una supervisión, un entrenamiento, y que incluso tienes que el proceso lo haga de la manera correcta. Gracias, Natalie. Por su parte, Mariana Fernández nos pregunta, ¿qué especificaciones y límites utilizan para los análisis de ambientes y superficies? Listo. En el capítulo 11-16 de la farmacopea nos va a hablar de lo que les decía ahorita, lo de las tendencias, y nos va a hablar de que los límites, digamos, van de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que dice ese capítulo. El capítulo te habla de áreas estériles. Digamos que puedes ver
parte en ese capítulo, o si no el 11.15 te dice algunas ideas. Pero como nos dijo la doctora Claudia, también los límites y las especificaciones van muy de acuerdo a nuestra calificación de ARES, que se va a hacer a través de, pues, de procesos de muestreo microbiológico. Carlos Madrid pregunta, ¿el INVIMA está exigiendo el control de aire que sale de los secamanos? Bueno, este tema de que si pide o no generalizado es algo muy subjetivo. Nosotros sabemos, yo creo que todos los que estamos en esta industria y que hemos estado recibiendo continuamente auditorías, hay veces temas que son subjetivos y no son generalizados. Puede llegar un auditor en particular y sí lo va a pedir, pero en otro lado no lo pidieron. Es bueno hacerlo, es aconsejable, porque a veces esos filtros, como normalmente no se están limpiando, pueden recoger lo que son partículas, y esas partículas, como sabemos, los microorganismos viajan a través de las partículas y se empiezan ahí pues a generar películas que al final, cuando lo que estamos haciendo al poner las manos es de pronto adquiriendo carga microbiana. O sea que sí es bueno, es aconsejable hacer periódicamente un monitoreo del aire, y lo pueden pedir a auditores si los han pedido. No es generalizado, pero sí lo han pedido. Fabián Más nos pregunta, ¿los hisopos para análisis tienen que tener una característica específica? Bueno, aquí lo ideal del hisopo realmente es su recuperación, la recuperación y el mantenimiento de la muestra. Tenemos, de pronto hay una cantidad ya de hisopos en el mercado que garantizan esa parte de recuperación. Uno puede escoger, o sea, si nos vamos al más sencillito, que es el hisopo de palito de madera, seguramente que su recuperación no va a ser muy buena. Entonces, no está condenado todavía, pero sí puede el auditor venir y preguntar, demuéstreme la capacidad de recuperación de su método de análisis con los insumos que usted utiliza. Entonces, hay que hacer una mini validación y demostrar que con ese hisopo sí recojo lo suficiente y que mantengo la muestra el tiempo necesario de transporte para que se conserve esa muestra ahí. Sí sugerimos nosotros ya utilizar una mejor calidad de insumos, porque sí afecta bastante realmente la recuperación. Entonces, en el mercado, así como te lo comento, ya hay varios, y pues uno puede seleccionar dependiendo también de qué tipo de frotis va a tomar, cuánto tiempo, si lo necesitas un tiempo prolongado de transporte, porque también pues debe tener una buena solución de transporte. Esa es realmente la recomendación por parte de nosotros. Mayra nos habla acerca de Burkholderia cepacia y nos pregunta, ¿qué recomendaríamos nosotros para la erradicación en sistemas de agua? Burkholderia cepacia es prima hermana cercana de Pseudomonas aeruginosa. Por ende, ella también me va a generar biofilm. Para erradicación en sistemas de agua, lo primero es evitar que sea una erradicación, ¿sí? Tomar todas las medidas de mantenimientos preventivos, sanitizaciones para su eliminación. En caso de que ya estamos en la etapa de erradicación, entonces se recomienda toda la parte de desinfección a través de choque térmico, choque químico y incluir el choque físico. Cuando les hago choque físico, como estamos hablando de que puede generar biofilm, pues va a generar, toca hacer ese raspado, por decirlo así, de la eliminación del mismo, o en caso dado, cambio de tubería o punto específico. Ya para ir concluyendo, nos pregunta Carlos Madrid, ¿la aptitud de un método se debe hacer con cuántos lotes de un producto? Listo. Entonces, Carlos, para darte respuesta a esta solicitud, la aptitud de un método se debería hacer, y lo recomendable para tu poder evaluar la variabilidad entre lotes es hacerlo con 3 lotes. Lo que nosotros recomendamos, porque tú tienes que analizar esa variabilidad lote a lote. Bueno, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Natalia y a la doctora Claudia por compartir su presentación y esta información con todos nosotros. Y a todos nuestros asistentes, quienes tengan dudas adicionales o las preguntas que no hayamos podido responder, o si están interesados en adquirir o realizar algún tipo de proceso microbiológico con nosotros, no duden en escribirnos en el correo electrónico que ven en pantalla, ya que ahí estaremos súper felices de atender todas sus inquietudes. Igualmente los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn y nuestra página web. Los invitamos a visitarla, ya que estamos de lanzamiento con nuevas secciones, e incluso podrán encontrar una sección de noticias y un nuevo blog científico que estamos últimamente alimentando. Adicionalmente, si se perdieron alguno de nuestros anteriores webinars o pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones.
Que tengan todos una feliz tarde y muchísimas gracias por su compañía. Y tal cual nos deseó la doctora Claudia, augurarles unas felices fiestas navideñas y un excelente inicio de año 2024. Recuerden que en BIFAR siempre estamos para acompañarlos y asesorarlos en todos sus requerimientos. Hasta pronto y muchísimas gracias.